Buenos días a todos, mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver una charla de alto nivel que me ha gustado tanto que he querido compartirla con todos vosotros. En ella, Coti de Monteverde, blockchain director en el Banco Santander, nos explica cómo se emplea la tecnología blockchain en el ámbito financiero. ¿Me acompañas? Pues os voy a empezar a contar un poco de qué va el blockchain. Me voy a meter en el Bitcoin en bastante detalle porque fue la primera aplicación del blockchain, y luego vamos a ver un poco pues, todo el tema de las criptomonedas, cómo están, cómo se usan y casos de usos reales de blockchain fuera de la parte esta de las criptomonedas, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en plena cuarta revolución industrial. Y de todas esas tecnologías que veis aquí, machine learning, movilidad, los drones, el Internet de las cosas, la que dicen que va a tener un mayor poder de revolucionarlo todo es blockchain. Y la historia de blockchain, por lo menos la historia hasta ahora, es muy parecida, es similar a la de Internet. Y a mí me gusta mucho hacer esa comparación para que entendáis blockchain, cuál es su aplicación, cuál es ese poder de revolución que tiene, transformacional. Entonces, supongo que muchos de vosotros sabréis cómo comenzó Internet, dónde tiene su origen. Y tiene su origen por motivos militares, porque allá en la Guerra Fría las comunicaciones que había eran todas punto a punto, y habían grandes servidores centrales de comunicaciones. Entonces, imaginaros que Nueva York quiere comunicar con San Francisco, en medio en Chicago había un gran servidor de comunicaciones. Pero eso corría el riesgo de que si caía una bomba nuclear en Chicago, se te cortaban todas las comunicaciones en Estados Unidos. Entonces el DARPA, que es el Departamento de Defensa americano, allá por los años 70 empezó a estudiar el tema de las redes distribuidas. ¿Veis aquí? Red centralizada, cae una bomba atómica y se nos van al traste las comunicaciones. Entonces empezó, como os decía, con las redes distribuidas. Inventaron el protocolo TCP/IP, que es el que estamos utilizando hasta ahora. Entonces, estas redes distribuidas consisten en muchos nodos de comunicación, muchos servidores unos alrededor de otros. Ya no son servidores centrales únicos, de tal forma que si se caen algunos de estos nodos o nos los tumban, nos los hackean, siempre hay un camino para llegar de un nodo a otro. Con lo cual, estas redes son muchísimo más seguras, más resistentes a ataques externos y además son mucho más baratas, porque estos nodos, estos servidores de comunicaciones no tienen que ser tan resistentes como el de las redes centralizadas, pueden ser servidores mucho más estándar y más baratos. Entonces, como veréis, Internet ha traído a las comunicaciones una gran transformación, y es blockchain lo que quiere hacer, pero lo que quiere hacer con el valor. El Internet que conocemos ahora le llaman el Internet de la información. ¿Por qué? Porque cuando tú envías un email, una canción, un documento, estás mandando una copia de esa canción, una copia del documento. Pero cuando hablamos de valor, hablamos de acciones, hablamos de dinero, de bonos, de propiedad intelectual. Queremos en realidad mandar el original, no queremos nosotros quedarnos con una copia. Eso es lo que se llama el problema del doble gasto, ¿no? Yo me lo podría volver a gastar. Entonces se dice que blockchain va a llevarnos al Internet del valor. Y blockchain sobre el valor quiere hacer lo mismo que Internet ha hecho con las comunicaciones. ¿Y el valor? ¿Qué es el valor? El valor son activos, es la propiedad de los activos. Y ese valor vive en registros. Por ejemplo, el dinero vive en los sistemas bancarios del banco. El banco sería una entidad de confianza. El valor entonces está viviendo ahora en las entidades de confianza, en los bancos. Los bancos son los que registran cuánto dinero tiene cada uno de nosotros. Y esto funciona bastante bien. Y cuando queremos hacer una transferencia de valor de un banco a otro, queremos hacer una transferencia, necesitamos una serie de intermediarios. Necesitamos cámaras de compensación, procesadores de pagos, etcétera, etcétera. Porque cada una de estas entidades de valor tiene sus propios registros contables, sus propios sistemas, y no confían el uno en el otro. Como no confiamos el uno en el otro, necesitamos de terceros que hagan las reconciliaciones. Imaginaros un pago entre el Santander y el BBVA, entre un cliente del Santander y uno del BBVA de 3.000 euros. Pues tiene que bajar el balance en un lado 3.000 y subir el balance en el otro.
¿Y cómo hacemos eso los bancos? ¿A la de 3 nos ponemos de acuerdo? No, necesitamos todos estos mecanismos intermedios. Y el Internet es solo una capa de comunicación, solo sirve para comunicarnos los cambios del valor, pero el valor no vive en Internet, el valor donde vive es en las entidades de confianza. En este caso que estamos hablando de sistema financiero, el valor vive en los bancos. Y esto funciona bien, o sea, nos sirve, pero ¿qué pasa? Que es lento, es costoso, puede tener errores, tenemos que andar haciendo reconciliaciones entre bancos. Pensad en una transferencia internacional y olvidaros de los TransferWise y tal. Transferencia entre banco y banco. ¿Cuánto puede tardar una transferencia a Estados Unidos? No sé si alguno de vosotros habéis hecho alguna transferencia, os ha tocado estudiar fuera en algún momento. Pues puede tardarte 3 o 4 días y hay veces que no sabes dónde está tu dinero, si va a llegar o no, y se producen errores. Más o menos 1 de cada 200 transferencias tiene un error y hay que llamar a los bancos corresponsales para ver dónde se ha quedado pillada esa transferencia. Entonces, bueno, funciona, pero no es perfecto. ¿Qué pasaría si todos los bancos, todas las entidades de confianza, compartiéramos el mismo registro sobre el valor, sobre la propiedad de los activos? Si todos tuviéramos una misma base de datos, pues que ya no tendríamos que confiar los unos en los otros, confiaríamos en esa base de datos. Entonces, con blockchain se dice que el valor vive en la comunidad, vive en todos, porque todos estamos compartiendo ese registro. Entonces ya no hace falta que hagamos reconciliaciones, y además esto es automático y en tiempo real, es totalmente instantáneo. Imaginaros esa transferencia, disminuye un lado, sube en el otro, pero es que realmente estamos viendo todos lo mismo. Pues igual que os comentaba con Internet, pues esto está hiperreplicado, ¿no? Este registro, pues igual que teníamos muchos nodos, aquí si nos tumban unos cuantos servidores, podríamos recuperar la información de los otros y no nos tenemos que gastar tanto dinero en unos servidores más complejos, más resistentes y más seguros, porque esto ya de por sí ya es súper seguro. Total, ¿qué es blockchain entonces? Pues blockchain es simplemente una base de datos distribuida, compartida, muy segura, que registra la propiedad de los activos y que además nos ofrece una nueva forma de operar con ellos. Como os decía, base de datos. Esta base de datos permite añadir transacciones, pero no puedes borrarlas, es inmutable, entonces no hay forma de trampear al sistema. Además es compartida, como hemos dicho, todos tenemos la misma copia de ese registro, de esa base de datos o ledger, que es como lo llaman en inglés. Habréis oído Distributed Ledger Technology. Es más o menos un sinónimo de blockchain, no exactamente, pero a veces se usa indistintamente un término y el otro. Todos los blockchains son Distributed Ledger Technology, no todos los Distributed Technology son blockchain, pero si oís que hablan de uno u otro, a grandes líneas, si no sois técnicos, va a ser lo mismo. Luego esta base de datos es descentralizada. No tenemos un operador central, un banco central, un intermediario. No, todos somos dueños de esa información. Y todos sabemos en qué estado está esa base de datos en cada momento. Y luego además es súper segura, y es muy segura porque usa la criptografía, de ahí que se llamen criptomonedas. La criptografía es prácticamente la base de todo junto con la parte de que esté distribuida, de la red distribuida. Bueno, ¿y por qué nos interesa tanto esta tecnología? Si tenéis alguna... Sí. Una pregunta. Igual que cuando añades una transacción o una información se añade para toda la base de datos, ¿por qué no se puede borrar una transacción para toda la base de datos igual? Porque una vez que registras una transacción, digamos que se pone como una capa nueva sobre ese registro. Las transacciones se van acumulando una encima de otra, no puedes ir atrás y borrar. Se queda todo lo que haces en el blockchain, se queda guardado, tiene trazabilidad completa de todas las acciones que tú haces. Entonces, ¿cómo te llamas? Diego, pues si Diego envía 1 euro, ahí va a quedar guardado que tú has enviado 1 euro. Luego puedes recuperar el euro, podrías mandar una transacción de devuélveme el dinero, pero siempre va a quedar registrado que 1 euro lo enviaste el 1 de enero a las 10 de la noche. Y eso no lo puedes borrar, porque en la base de datos es como si fuera por capas, que va escribiendo una encima de la otra. Pero luego cuando te explico un poquito la criptografía lo vas a ver. Entonces, siempre hay trazabilidad de todo lo que ha sucedido. Y además, esto está muy bien porque es muy fácil de auditar y además ves que no se puede trampear, es imposible falsear esta base de datos porque todo queda registrado y eso también lo hace muy seguro.
cuando veamos un poco la criptografía y por qué se llama blockchain y cómo están construidos los bloques, vas a entender por qué no podemos borrar algo que ha pasado anteriormente. ¿Tenéis alguna pregunta más? Vale. Bueno, pues, ¿por qué nos está interesando esta tecnología tanto, pero a bancos y no solo bancos, en toda la industria? Bueno, el blockchain, esta base de datos, nos garantiza la integridad de los datos. Como decíamos, es inmutable y tienes la trazabilidad completa de todo lo que ha pasado. Esto está muy bien para los auditores, por ejemplo, y para el regulador. Se implementa de forma muy rápida. No son macroproyectos de años y años y meses. Es muy escalable e interoperable, es muy fácil añadir un nuevo participante, un nuevo nodo a esta red. Garantiza la privacidad gracias a la criptografía. Y además luego veremos, cuando veamos un poco los blockchains privados en los que estamos trabajando, también podemos adaptarlos para que las transacciones solo las vean los que estén implicados. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una red de todos los bancos para hacer pagos. A mí no me interesa que el BBV vea que yo, Santander, estoy haciendo un pago con Caixa por temas de competencia. Entonces, en los blockchains privados que tenemos podemos garantizar que la privacidad entre los actores de las transacciones. Luego es súper seguro gracias a la criptografía, que ya veréis que es muy difícil, por no decir imposible, de trampear. Y esta tecnología nos está permitiendo a las grandes empresas crear nuevos negocios que ni nos imaginábamos. Porque, por ejemplo, en el banco, los sistemas que tenemos en el banco, los sistemas bancarios, son cero flexibles. Son muy resistentes, pero es muy difícil innovar en ellos. Porque si yo cambio cualquier cosita, por ejemplo, imaginaros que alguien me pone un 0 más en mi cuenta bancaria, que sería estupendo, pues seguramente tendríamos una multa tremenda. Entonces, prima siempre la seguridad ante la flexibilidad. Por eso nos es muy difícil sacar cosas súper innovadoras y súper nuevas a los bancos. Y gracias a blockchain podemos hacerlo, porque es una capa tecnológica que ponemos por encima de nuestros sistemas. Y con esa nueva tecnología podemos hacer cosas sin fastidiar los sistemas bancarios que tenemos por debajo. Y luego, es muy interesante también blockchain porque nos ayuda a simplificar procesos en los que hay muchísimos actores implicados. Por ejemplo, imaginaros, yo te tengo que mandar documentación y a la vez se la tengo que mandar a él y lo tiene que revisar este otro. Esas cosas suelen hacerse por email, por fax, todavía se mandan faxes y se tarda mucho tiempo. Pero si todos tenemos una misma visión del proceso y en qué estado está, pues ayuda mucho a agilizarlo y a simplificarlo. Y se está utilizando blockchain muchísimo para eso. Y luego además, bueno, nos evita tener que estar haciendo reconciliaciones y disputas de, oye, te he mandado un euro donde se ha quedado perdido, míralo tú en tu base de datos, mándame de vuelta al justificante, porque estamos viendo todos lo mismo. Bueno, aquí me voy a meter un poco en el Bitcoin, en las tripas del Bitcoin. Esta quizás es la parte un poco más dura de la sesión, porque voy a enseñar muy poquito de criptografía y va a ayudar a responder la pregunta que me hacías antes, Diego. Blockchain, la primera aplicación que hubo de blockchain fue el Bitcoin, supongo que todos lo sabéis. Bitcoin nace como idea, no como sistema, como idea, nace en 2008 y fue Satoshi Nakamoto, que no se sabe quién o quiénes son, no sabemos si es una persona o un grupo de personas. En 2008, justo coincidiendo con la crisis financiera, curiosamente, escribe un white paper en el que describe Bitcoin como una versión puramente electrónica del efectivo, del cash, que permite que los pagos online persona a persona se realicen sin ningún tipo de intermediarios. Entonces, esto claramente era un ataque contra los bancos en pleno momento de la crisis financiera. Este paper se escribe en 2008 y en 2009 ya empezaban a estar los primeros bitcoins en circulación. Los mineros, que llaman, que habréis oído la palabra minero, frikis, con sus ordenadores en sus garajes. Eso fue en 2009. Pensad que ya han pasado pues casi 10 años han pasado de esto y ahí sigue. Y ahora es cuando nos estamos dando cuenta de todas las implicaciones que tiene la tecnología que hay por detrás y en todas las cosas que podemos usarlo. O sea que es muy parecido a Internet en lo que vamos poco a poco. Todavía no está madura del todo esta tecnología. ¿Y qué es Bitcoin? Pues Bitcoin son 3 cositas. La palabra Bitcoin en sí no es solo la monedita. La palabra Bitcoin significa 3 cosas. Lo primero es la base de datos de la que hablábamos, esa que está distribuida y compartida por todos, que tiene el historial de todas las transacciones que han sucedido y que además es inmutable. Lo segundo es el protocolo de comunicación en sí. Cómo los diferentes participantes, los diferentes servidores, nodos, todo esto son sinónimos, cómo se ponen de acuerdo en cuál es el siguiente estado
de esa base de datos, en qué transacciones se van a incluir en la base de datos y cuáles no y en qué orden. Y luego, lo tercero que todos conocéis, es el token, la monedita, el Bitcoin, que tiene dos objetivos principales. El primero es que es un incentivo anti-spam. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una transacción en el Bitcoin tienes que poner una pequeña comisión. Entonces, si alguien quiere atacar la red con un ataque DDoS, que se llama el DDoS, de Denial of Service, que es que empieza a lanzar transacciones vacías, o sea, mando 0 euros a Diego, mando otros 0 euros, no puedo hacer un ataque masivo porque voy a tener que estar pagando comisión por cada una de esas transacciones, entonces me sale muy, muy caro tumbar la red de Bitcoin, es imposible de tumbar. Lo que me voy a gastar en fees, en comisiones, es más de lo que yo voy a poder robar de esa red. Y luego además es un incentivo para procesar transacciones. Los mineros, los participantes de la red, se van a llevar un premio por participar en la red y por estar validando las transacciones. Entonces el Bitcoin, aparte de la monedita con la cual intercambiamos valor o invertimos en ella, además sirve la propia moneda para que la red no te la tumben y para tener a todos esos participantes contribuyendo y minando, validando las transacciones. Bueno, ¿y cómo conseguimos en Bitcoin, porque hemos estado aquí hablando de participantes, nodos, mineros, transacciones, cómo conseguimos en Bitcoin que haya confianza entre los participantes sin que haya ningún tipo de intermediario? ¿Cómo lo conseguimos sin que haya una entidad central, un gobierno, una empresa? Simplemente un montón de mineros, de nodos, de participantes conectados unos entre otros y aquello funciona, tú mandas un Bitcoin y le llega perfectamente, nadie te roba. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues se consigue gracias a tres cosas. La principal, la criptografía. La criptografía sirve para proteger los activos, los tokens, gracias a firmas digitales y una cosa que se llama hashes, que os voy a explicar luego, que quizás es la parte complicadilla de esta sesión. Sirve para garantizar la integridad de esta base de datos y para garantizar que las transacciones son auténticas y que la identidad de las personas que están realizando esas transacciones también es auténtica, que son quienes dices que son. Todo esto con la criptografía, que lo vais a ver dentro de un rato. El segundo pilar importante para tener confianza sin tener terceros es la colaboración. Tener esa red de nodos, de servidores todos interconectados, que todos comparten la misma base de datos y que se ponen de acuerdo en cuáles son las transacciones que se van a incluir. Si el 51% de los nodos que validan están de acuerdo, la transacción se incluye. El 51%, la mayoría tienen que estar de acuerdo para que se incluyan las transacciones en la base de datos. Y luego, por último, el código. El código está distribuido, el algoritmo está distribuido y replicado en todos los nodos, en todos los servidores. La base de datos, como os decía, solo permite agregar transacciones, tiene todo el historial y es inmutable y no se puede cambiar. Por lo cual tenemos una única fuente de la verdad. ¿Hasta aquí todo entendido? Lo de ponerse de acuerdo en... ¿Cómo se ponen de acuerdo? Sí, O... no, ¿y en base a qué sobre todo? Si no me gusta esta operación, no... Bueno, no es me gusta o no me gusta. Tú piensas que esto es un algoritmo que todos los ordenadores, que todos los servidores tienen instalado y que siempre ejecutan lo mismo. Entonces, más que no ponerme de acuerdo, es de tú estás validando, a ti te han llegado 10 transacciones de la gente que tenías más cerca, a mí me han llegado otras 10 transacciones de los que tengo yo más cerca. Bueno, pues esto es porque así es Internet, ¿no? Unos son de China, les llegarán los de China antes que los de Estados Unidos. Entonces, yo propongo a la red que las transacciones nuevas que se van a incluir en la base de datos son las mías que yo tengo más cerca. El otro va a proponer las suyas. Y esto es una cuestión de rapidez. En cuantos más nodos validen mi bloque, el que yo he generado, y todos estén de acuerdo y lo vayan incluyendo, los otros al final lo que van a hacer es descartar lo que estaban validando, lo que estaban haciendo y continuar con lo que había hecho yo. Van a adoptar lo que yo estaba hecho, van a copiar, ¿vale? O sea, al cabo de más o menos, que ahora lo veremos, de unos cuantos bloques de transacciones, si ves que el de al lado lleva más transacciones que tú y la mayoría también están yendo por otro camino, digamos como que te unes, ¿no?, a lo que estaban haciendo el resto. O sea, no todos los nodos, los validadores, eligen las transacciones que ellos deciden que son las buenas, las que van a validar, pero luego se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Eso lo vamos a ver luego cuando os explique un poco cómo funcionan los mineros. ¿Pero entonces puede haber transacciones que no se validen? En realidad se validan, pero tardan, algunas tardan más tiempo, y suele ser las que tienen una comisión pequeña, porque tú
puedes elegir la comisión que quieres poner a la transacción, pero los mineros, los nodos validadores de Bitcoin no son tontos, entonces van a escoger primero las transacciones que tengan una comisión más alta. Si tú pones una comisión muy pequeñita, pues igual tu transacción en vez de validarse en 10 minutos tarda 2 días, o sea, acaba entrando dentro de la base de datos, pero puede tardar más. Entonces, si tienes prisa en que tu transacción se ejecute en Bitcoin, métele una comisión más alta, que entonces va a ser la primera que cojan. Pero bueno, es que no quiero meteros todavía a la complejidad de los mineros antes de tiempo. Quiero que cuando lleguemos a esa hoja os lo cuento y ahí entenderás bien lo de las transacciones. Vale, entonces voy a meterme un poquito en criptografía para que entendáis cómo esto es tan seguro y por qué también se llaman criptomonedas. ¿Alguno sabe algo de criptografía? Nada, ¿verdad? Bueno, la criptografía simétrica, esto se inventa en los años 70, esto lleva aquí muchísimo tiempo, la tenéis en todos vuestros ordenadores, en todos vuestros dispositivos, en el WhatsApp tenéis criptografía simétrica, está por todos lados. Aquí no hemos inventado la rueda, simplemente blockchain está utilizando algo que ya teníamos y que a nadie se le ocurrió juntarlo pues, con redes distribuidas y con otras características técnicas. Bueno, pues la criptografía asimétrica, o también llamada de llave pública, consta de un par de una llave pública y una llave privada. Imaginaros que esto pues, son 2 cadenas de caracteres con letras, números, como si fueran 2 claves larguísimas de 32 bits. Bueno, pues la clave pública y la clave privada están ligadas criptográficamente la una a la otra. Imaginaros Guerra Fría, los americanos mandando un mensaje a sus tropas en el frente que no quieren que los rusos descifren. Bueno, pues los americanos en el frente disponen de una llave privada que digamos que es como una contraseña que desencripta los mensajes que se encripten con la llave pública. Ejemplo, el emisor, el americano, quiere mandar el mensaje hola, utiliza su llave pública, que da igual que la gente la conozca porque con ella no va a poder hacer nada más que cifrar, pero no descifrar, cifra el mensaje, el hola se transforma en una serie de caracteres ilegibles y cuando llega al receptor, el receptor dispone de la llave privada, que sería como la contraseña, que descifra ese archivo y lee el mensaje hola, ¿vale? Eso es una llave privada y una llave pública. Con la llave pública encriptas, con la llave privada desencriptas y lees el mensaje. ¿Está ahí todo correcto? Vale, estas están ligadas una a la otra. Si tienes la llave pública, nunca vas a saber cuál es la llave privada, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Si cojo la llave privada y la pública y les doy la vuelta. La llave privada y la llave pública son en términos por así decirlo, de string, ¿no? De cadena de números, son iguales. O sea, teniendo una o la otra no sabes cuál es la pública y la privada, es según el uso que les des. O sea, son intercambiables. Puedes usar la privada para cifrar y la pública para descifrar sin ningún problema. Lo de la palabra público-privado es si tú la compartes o te la quedas para ti mismo, ¿no? Entonces, las llaves estas públicas privadas nos sirven para firmar. Y cuando digo para firmar, ¿qué significa esto? El emisor firma un archivo con su llave privada, privada que es secreta, que no la comparte, ¿vale? El receptor puede verificar si ha firmado el emisor. ¿Por qué? Porque si le aplica la llave pública, lo puede descifrar. Entonces sirve para firmar transacciones. O sea, os voy a poner un ejemplo. Yo quiero enviarte un Bitcoin. A Diego, que como es el único nombre que me sé, te quiero enviar un Bitcoin. Yo firmo esa transacción con mi llave privada, que es mía. La pública la conoce todo el mundo, porque la llave pública es como si fuera mi dirección, mi cuenta bancaria, ¿vale? Esa es como si fuera mi cuenta bancaria. Entonces yo firmo con mi llave privada. Y cuando llega esa transacción a la red, van a comprobar si ese Bitcoin mío de verdad lo estoy enviando yo. Como tienen mi llave pública, la van a usar para descifrar mi firma. Si consiguen descifrar mi firma, significa que yo tengo la llave privada. Porque si hubiera firmado con esta llave privada, hubieran usado mi llave pública y no lo hubieran podido descifrar. Entonces sirve para comprobar firmas. Esto es complicado, esta es la parte más complicada de... ¿Y si alguien te roba la llave privada? Iba a decir, estás jodido, pero estamos siendo grabados, pues pierdes todos tus fondos. De hecho, ese es el problema cuando oís, se han robado bitcoins. La red de Bitcoin no se puede hackear, es que lo que te han robado es tu llave privada, la has guardado mal. Es como si fuera tu contraseña de... ¿Tenéis cuenta bancaria? Sí, ya tenéis cuenta bancaria, ¿verdad? Pues si fuera tu clave de firma.
tu firma digital. Cuando vas a mandar dinero, el banco te pide que firmes la transacción. Pues es algo así, es algo que tú te tienes que guardar y que va ligado a tu dirección, a tu IBAN, a tu cuenta bancaria, lo uno con lo otro, es como un símil, para que os hagáis una idea. Entonces, las transacciones en Bitcoin tú las firmas con tu llave privada, en Bitcoin, en Ethereum y en todos los blockchains. Mira. Es la parte más frágil. Efectivamente. De hecho, esta es la parte más frágil. Esto es un ejemplo de llave privada de Bitcoin. ¿Veis? Son letras, números, etc. Esto es imposible de que alguien te lo descifre. O sea, conociendo tu llave pública, que va a ser también una cadena de caracteres y números como esta, conociendo tu llave pública, que es a donde te van a mandar el dinero, por cierto, si tú le dices a alguien, envíame bitcoins, te la van a mandar a tu llave pública, bueno, al hash de tu llave pública. Pues, conociéndola, nadie va a poder descifrar cuál es tu llave privada. Sabéis que se hackean las contraseñas y cada vez más os están pidiendo que sean más complicadas, que tengan una mayúscula, una minúscula, un asterisco, un tal. Bueno, esos son complicadillos, pero con los ordenadores de hoy en día podrían descifrarlas. Tú te pones un ordenador a intentar calcular claves, igual se tarda una semana o un mes, pero te la clava descifrando. Esto es imposible, imposible, por ahora, que todavía no tenemos ordenadores cuánticos. Esto, para que os hagáis idea del número de combinaciones que son 32 bits, son 10 elevado a las 77 posibles combinaciones. El número de átomos del universo es 10 elevado a la 80. ¿Os imagináis el número de combinaciones que hay aquí? O sea, aquí hay gente que dice que puedes estar 32 años utilizando la energía del Sol en un sistema, en un servidor, para conseguir descifrar una de estas claves. Entonces, por eso lo hace tan robusto. Cuando te roban tu clave de Bitcoin, es que te la han robado de verdad, te la has dejado en un papel y te la han quitado, han accedido a tu ordenador y te la han robado, pero no es porque nadie te la haya descifrado. Entonces, cuando oís de robos de Bitcoin o de robos de casas de cambio o tal, es porque les están robando las claves privadas, pero no las están descifrando. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplito de cómo sería una transacción de Bitcoin. Tendríamos los detalles de la transacción, pues en este caso el destinatario, que es B, la cantidad de Bitcoins que vamos a mandar, que son 2, la comisión, que ya os dije que era voluntaria la cantidad que cada uno pone, y mejor ponerla en mercado para que tu transacción se procese rápido. Y luego tenemos una parte que es la parte de la firma digital. Entonces, aquí veis que A firmaría con su llave privada, que esa es la que no comparte la transacción, se produce una firma digital y los validadores, los nodos de Bitcoin, lo que van a hacer es verificar que es auténtica, que de verdad es A quien está enviando esta transacción, porque al aplicarle la llave pública la van a desencriptar. Entonces, si esta persona estuviera utilizando una llave privada inventada, una que no fuera, no iban a poder con la llave pública desencriptarlo, porque no es la llave pública correspondiente a esa llave privada. Y así es como se garantiza la autenticidad de las personas y de las transacciones, de la identidad de que la persona propietaria de esos bitcoins realmente es quien dice que es, que se puede gastar esos bitcoins porque son suyos y que esa transacción pues que es auténtica. ¿Esto lo habéis entendido? Esta es la parte dura de criptografía, la de las llaves públicas y privadas. No, hay una cosa que no. Entonces, cada llave privada tiene una llave pública. Sí, es un par. Pero si tú tienes la pública y puedes desencriptar la privada, ¿para qué se No puedes desencriptarla. Puedes encriptar mensajes con ella, pero para desencriptarlos necesitas la otra. Tú encriptas con una y desencriptas con la otra. Entonces, tienes que tener las dos. mandado un mensaje. Esta persona está mandando un mensaje en el que se ve su llave pública, porque la llave pública es como tu identificador, es como si fuera tu cuenta bancaria, ¿vale? Es el que Se tiene. ve la pública, no la privada. Claro, se ve la pública y la firma. La firma es el resultado de aplicarle esta llave privada, de encriptar la transacción, la encriptas con la llave privada, pero no la compartes la llave privada, solo la utilizas como si fuera una llave para cerrar una cerradura. Pues tú estás ahí encriptando. ¿Y el que verifica que has utilizado tu llave privada, quién es? Porque me imagino que en algún sitio estará que tu llave privada es esa. ¿Alguien lo sabe? Esa es la gracia, eso es lo bonito, que nadie lo sabe. O sea, el algoritmo criptográfico que hay detrás liga siempre una clave privada con una pública. Pero no hay una base de datos de a esta pública le corresponde esta privada. No hay ninguna base de datos, el algoritmo en sí las genera. Te voy a enseñar un ejemplo. ¿Y eso no falla, no se rompe? No falla, no se rompe. Es un algoritmo que es una función matemática que tú puedes tener en tu ordenador. Es un programa, lo puedes programar en un programito. Os voy a enseñar un ejemplo. ¿Qué hablamos? ¿Que un algoritmo lea otro algoritmo?
Un algoritmo lee otro algoritmo. ¿A qué te refieres? Estamos hablando de traspaso de... O sea, Tú tienes tu par de llave pública y llave privada, que es como una contraseña y un usuario que te lo ha generado un algoritmo. Es un algoritmo conocido, vamos, en criptografía. Y luego lo que haces con esa llave privada es encriptar la información de la transacción. La encriptas, entonces te sale ahí un churro de letras y números, ¿vale? Si con el otro algoritmo de desencriptar le metes la llave pública y consigues ver el mensaje, es que estaba firmada con la llave privada correspondiente. O sea, llave pública y privada van una de la mano de la otra. Para una llave pública solo hay una llave privada. Encriptas con una y para desencriptar solo puedes hacerlo con la otra. Es una función matemática que es así, la entrada es de una forma y la salida es de otra. Y es una función matemática conocida. No necesitas tener un programa, una aplicación, o sea, te la podrías tú programar en tu propio ordenador, ¿vale? Entonces, la privada es importante que te la guardes, que no la compartas con nadie. La pública la puede conocer todo el mundo porque al final es casi que tu dirección a donde te van a enviar tus fondos. Luego, la otra parte que decíamos, aparte de la criptografía, era la colaboración, el que todos los participantes tengan el mismo registro. En Bitcoin todos tienen la misma copia de la base de datos, todos saben, todas las transacciones que han sucedido las tienen registradas en su base de datos. Solo las que valida la mayoría son las, como estamos diciendo antes, el 51% de estos participantes de mineros, solo los que validan el 51% son las que se van a incluir en esta base de datos, en este registro. Entonces, pues este sistema no depende de ningún actor en particular, depende de la comunidad en sí. ¿Y por qué se llama blockchain? A ver, esto yo creo que os va a venir bien por alguna de las preguntas que me estabais haciendo antes. Bueno, pues las transacciones nuevas se van enviando a la red de validadores. Entonces los validadores les van llegando y, como decíamos, a unos les llegan unas, a otras les llegan otras. Las transacciones les van llegando y las van validando que son correctas. Pues ¿qué validan? La firma digital que veíamos antes, que es auténtica, validan que tiene suficientes fondos. Todas estas transacciones lo que hacen es que las van a agrupar en un bloque. Blockchain, bloque de transacciones, ¿vale? Ese bloque tiene una referencia, que es otra cadena de estas de caracteres y números larguísima, y a los 10 minutos más o menos se genera un bloque nuevo. Y este otro bloque contiene la referencia del bloque anterior. Y a los 10 minutos se genera otro bloque, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cada bloque tiene la referencia del anterior, por eso se llama blockchain, cadena de bloques, porque los bloques van encadenados unos a otros. ¿Qué pasa si yo cambio, por lo que estábamos diciendo antes? Quiero borrar el dinero que he enviado, quiero borrar una transacción. Si yo borro esta transacción, esta referencia va a cambiar y se me va a romper toda la cadena. Por eso no puedo cambiarlas. Porque cambiar una transacción podría ser también que yo quiero trampear el sistema y quiero decir, oye, que no he enviado este dinero para volver a gastármelo. Y todos detectarían que yo estoy intentando hacer un cambio, porque las referencias se romperían. Y eso os lo voy a enseñar en una web que está muy bien, os lo voy a enseñar ahora dentro de un rato. Por eso se llama blockchain. Los mineros. Ay, perdón, hay una pregunta. Ah, sí, bueno, voy a intentar tocarlo todo, ¿eh? Luego habrá algunas cosas que seguro... No entender lo de que no hay intermediarios, pero sí que hay intermediarios. Llámale que es un mercado o es un grupo de... la mayoría, digamos. No son participantes, o sea, intermediarios, cuando tienes un intermediario... No hay nadie que sí, pero o sea, los participantes son los mineros. Bueno, que es la pregunta que iba a hacer yo. O sea, tú como para ti como usuario que no minas, pues tus intermediarios sí que serían todos esos mineros validadores, pero la red en sí no tiene intermediarios. O sea, por ejemplo, entre los bancos sí que tenemos un banco central, tenemos cámaras de compensación, Visa, Mastercard, procesadores de pagos. Aquí no hay intermediarios, es participante contra participante, y no hay nadie que regule, me diga esto es correcto o no, nos ponemos de acuerdo entre todos. Los mineros. Los mineros, servidores, nodos, todas estas palabras que estábamos usando que valen para lo mismo. Estos son los responsables de validar las transacciones y agruparlas en los bloques que veíamos antes. Entonces, para minar, para validar, emplean un alto poder computacional, emplean muchísima energía. ¿Por qué? Porque tienen que encontrar la solución a un puzzle criptográfico, tienen que adivinar
un número. Y el primero que lo adivina es el que se lleva el premio. Entonces todos están compitiendo por minar el bloque, por ser el primero en encontrar la solución a un puzzle criptográfico, que no os preocupéis porque lo vais a ver con vuestros ojos, lo que es minar os lo voy a enseñar dentro de un rato en una demo. Entonces el primero que lo resuelve, como os decía, recibe una recompensa y son 12,5 bitcoins. Acordaros que hace unos meses el bitcoin estaba a 10.000 euros, es que es una pasta. Entonces hemos pasado de que los mineros fueran los frikis que estaban en sus garajes utilizando sus ordenadores, sus tarjetas gráficas mientras no jugaban a los videojuegos, se dedicaban a minar, dejaban el ordenador por la noche minando, validando, iban ganando pues, unos bitcoins que en aquella época no valían nada. Ahora son empresas, se llaman granjas de minería. Como veis son estanterías y estanterías de servidores. Esto ya es un negocio, claro. Si queréis alguno de vosotros minar, os podéis añadir a un pool de mineros, os podéis juntar vuestro poder computacional de vuestros mini ordenadores comparados con estos servidores, os podéis juntar con otros mineros y en comandita todos juntos minar y el premio que se consigue lo repartís entre todos. Pero para que veáis cómo ha cambiado. Y esto gasta muchísima energía. O sea, están diciendo, comparando lo que gasta, la energía que gasta Bitcoin con la que gastan países como Holanda. Dicen que para validar una transacción de Bitcoin es la misma energía que se gastaría en un hogar americano durante una semana. Por eso este modelo va a tener que cambiar. ¿Y dónde están los mineros? Pues los mineros están principalmente, efectivamente, en China, en América del Norte, Europa del Norte, pues por toda esta zona. ¿Por qué? Porque necesitan zonas que sean frías. Por esto se calienta mucho, es mejor dejar las puertas abiertas de esas granjas de minería para que entre el frío. Imaginaros pues en Alaska. La conexión a internet tiene que ser rápida y la energía barata. En cuanto tienes un pico de energía ya no te es rentable ponerte a minar bitcoins. Entonces, bueno, pues está muy concentrado en estos países, sobre todo en China. Con lo cual, bueno, hay gente que le hace más gracia o menos gracia a Bitcoin porque creen que está dominado por los chinos. Pero bueno. Y ahora, las funciones hash. Veréis, ¿os acordáis de esas referencias que estábamos hablando de los bloques, que tiene una referencia al bloque anterior y os decía, esto es otra cadena de caracteres y números muy larga, pues parecida a las llaves públicas y privadas? Pues se llaman hash. La función hash es una función criptográfica que lo que hace es que le metas el input, que le metas, ya puede ser un archivo o frases, lo que te dé la gana, te lo va a convertir en un string de caracteres que tiene una longitud fija y siempre va a tener la misma longitud independientemente del tamaño que tenga lo que le metas, que puede ser una foto, un documento o lo que te dé la gana. ¿Para qué sirven las funciones hash? Pues sirven para certificar. Por ejemplo, imaginaros un documento que pues en vez de ir al notario, un título, efectivamente, entonces esa información o una foto o lo que sea para la propiedad intelectual de las cosas, de la música, tú le pasas la función hash, te va a dar un string de caracteres. Entonces, si tú quieres, y esto lo puedes, pues, imaginaros, lo podrías publicar en el ABC o en La Razón mañana, este hash, y certificar que ese documento es válido y que fue firmado tal día, a tal hora. Si yo ahora llegara con un documento o una canción diferente y le pasara la función hash, al ser diferente me va a dar una salida diferente. La misma entrada de datos va a darte siempre la misma salida de datos, ¿vale? O sea, es imposible modificar el mensaje sin que cambie el hash. Y tampoco puedes descifrarlo, ojo. O sea, esto también te sirve para cifrar información, para transmitir información sin que se sepa lo que es. Tú simplemente dices, esto ha pasado, este documento se ha firmado, pero no le estás enseñando a nadie lo que se ha firmado, ¿vale? Y como veis, por ejemplo, pues aquí tenemos el zorro rojo camina, tenemos este hash. Cambia solo una letra y ya la salida no tiene nada que ver. Por eso no hay correlación ninguna, es muy difícil descifrarlo. Y las funciones hash tienen un papel muy importante en todo el blockchain. Como veíamos antes cuando os enseñaba ese bloque, en el minado. ¿Por qué es importante en el minado? Bueno, en el minado y en la integridad de las transacciones. Cada bloque y cada transacción, todo en Bitcoin, se le pasa por la función hash. Pero en concreto los bloques se le pasa por la función hash y es como si fuera un identificador de ese bloque. Si yo cambio, esto ligado con la pregunta de antes, si yo cambio cualquiera de estas transacciones, el hash me va a cambiar.
¿Qué pasa? Que lo vamos a detectar todos los validadores enseguida que alguien está intentando hacer trampas, porque nos va a cambiar el hash respecto a lo que nosotros ya teníamos registrado. Entonces nos facilita muy rápidamente detectar cualquier cambio, cualquier hackeo de la red. Además, el hash tiene un papel fundamental en el puzzle criptográfico del que hablábamos antes. Ese puzzle que tienen que resolver los mineros. Pues como os decía, hay varios algoritmos de consenso, de cómo llegamos todos a ponernos de acuerdo en cuáles son las transacciones que vamos a meter en la base de datos. El de Bitcoin es el que decíamos antes, el Proof of Work. El Proof of Stake es el que os comentaba, de que los validadores de alguna forma apuestan, ¿no?, sus tokens, su participación, y bueno, lo usan monedas menos conocidas, Peercoin, Decred, ahora Ethereum lo va a meter, y el de BFT que os decía antes, el Byzantine Fault Tolerant, que básicamente es de que nos mandamos mensajitos entre nosotros para ponernos de acuerdo, es de pues ahora validas tú, luego valida el otro, el resto decimos que sí que es correcto, y este es el que más se utilizan en las redes empresariales. Luego os había comentado, a ver, sí, habíamos visto que toda la información es pública, nos habíamos metido en el explorador, nos hemos metido dentro del bloque, nos hemos metido dentro de la transacción, habéis visto los balances. Y bueno, para terminar el bloque un poco de Bitcoin, ahora que yo creo que ya sabéis un poco las tripas del minero, el hash, las funciones criptográficas, ¿cómo funcionan de principio a fin? El usuario crea la transacción. Bueno, antes de crear la transacción tiene que tener un wallet, que ya vimos un ejemplo de llave pública privada, crear la transacción y la firma con la llave privada. La transacción se envía primero a unos pocos participantes, se envía para su validación. Si es válida, estos van a retransmitirlo al resto. Si no es válida, la van a descartar. Entonces los mineros, cuando ya todos tienen las transacciones, compiten para validarlas. Cada minero va a elegir las transacciones que quiere en su bloque, luego el bloque que gane es el que se va a imponer. Incluyen la transacción junto a las otras en los bloques, intentan resolver el puzzle criptográfico. El minero que primero resuelve ese puzzle criptográfico, el que encuentra ese numerito que hace que el hash empiece por ceros, va a retransmitir el bloque que él ha minado, el bloque con las transacciones que él ha elegido, junto con la solución de ese puzzle, para que el resto validen que realmente él es el que ha ganado el puzzle. Porque además, entre las transacciones estas va a haber una transacción nueva, que va a ser el de darle 12,5 bitcoins a ese minero que ha generado ese bloque, y eso también lo tienen que validar el resto. Si es incorrecta la información, ese bloque se descarta. Si es correcta, la van a meter en el blockchain, en la base de datos, y los mineros van a comenzar enseguida, porque no hay que perder tiempo, en validar el bloque siguiente. O sea, los mineros no cogen y se dicen entre ellos, que sí, ok, lo meto. No, simplemente meten ese bloque nuevo en la base de datos y se ponen con el siguiente. Y cada X tiempo pues van viendo las cadenas del resto si coinciden, porque si no coincide y ves que la mayoría está con otra, te tienes que poner al día y borrar la que tú tenías y coger la otra, ¿vale? Bueno, esto es hasta aquí, Bitcoin. Ya, esto de grabar tiene sus complicaciones. Vale, bueno, pues hasta aquí con Bitcoin. Ahora vamos a olvidar Bitcoin. Ethereum trajo una innovación adicional que se llaman Smart Contracts. Ethereum, su base de datos no es Diego manda a Miguel un Bitcoin, Coti manda a fulanito 2 Bitcoins. Lo que hay en la base de datos de Ethereum son programas informáticos que se llaman Smart Contracts. Esto tiene un potencial tremendo y lo que estamos usando, los blockchains que estamos usando las empresas, son blockchains que tienen esta funcionalidad de Smart Contract. ¿Y qué es el Smart Contract? Pues mira, como os decía, Bitcoin, la base de datos básicamente lo que está guardando es como si dijéramos balances y transacciones. Lo que se guarda en Ethereum son programitas, pues como este. Eso es lo que se guarda en la red de Ethereum. Y estos programas son programas informáticos que están distribuidos y que todos los mineros, todos los validadores, tienen el mismo programa informático. ¿Qué pasa? Que cuando se ejecuta ese programa informático, siempre va a dar a todos el mismo resultado. Es un resultado determinista. Entonces, esto viene muy bien para poner cláusulas legales, por ejemplo. No todas las cláusulas legales se pueden poner. Esto de smart contracts no significa que sean contratos inteligentes, ni son contratos ni son inteligentes, pero se pueden parecer o pueden ayudar. Cláusulas que podemos poner aquí, las que queráis, pues por ejemplo, que un pago se realice cuando llegue tal fecha, o a llegar cierto saldo se recargue la tarjeta. O sea, le puedes dotar comportamiento a los activos, le puedes dotar, iba a decir behavior, le puedes dotar funcionalidad
a los activos. Y cuando digo activos, cualquier tipo de activo, es una canción, música, por ejemplo. Pues que cuando se reproduzca, que se le pague al autor, por ejemplo. Eso se puede programar con un smart contract. O sea que en estas redes de Ethereum ya no solo hay tokens, no solo hay moneditas, hay programas informáticos, hay aplicaciones sobre esto. Y esto tiene un potencial tremendo, y esto pasa en Ethereum y en Bitcoin no. Pues a mí cuando me preguntan, y esto es opinión personal, Bitcoin o Ethereum, pues yo lo siento, yo Ethereum. Entonces, aquí lo que veis, por ejemplo, este contratito, este programita, esto sería dentro de un banco, un programita que simularía un banco, esto sería la función de transferir dinero. Así, 4 líneas, ya tendrías una función del banco programada. O sea, te permite hacer de todo. Y además estos smart contracts, unos pueden hablar con otros y lanzarle eventos de uno a otro. Pero bueno, para ver el tema de los smart contracts, os voy a poner un ejemplito que es un poco futurista porque además incluye ya al Internet de las cosas, ya mezcla el blockchain con el IoT. Imaginaros una operación de importación de naranjas. No es temporada en Valencia y necesitamos traernos las naranjas de Argentina. El importador y el exportador, junto con sus bancos, tienen una red de blockchain en la que despliegan un smart contract, que es ese acuerdo que han firmado para la compra-venta de estas naranjas. Entonces, en este smart contract intentan reflejar algunas de las cláusulas legales. Por ejemplo, que si las naranjas llegan en mal estado, se va a reducir el precio un 20%. Vamos a pagar menos porque llegan malas. ¿Cómo podemos saber que están malas? Pues, por ejemplo, con un sensor de temperatura dentro del container. Y ese sensor de temperatura lo tenemos conectado a Internet y en nuestro smart contract vive en Internet, por lo cual puede recibir triggers, eventos de ese sensor. Además, si las naranjas llegan tarde, le vamos a meter otro descuento de un 20% al precio. Con lo cual, lo que estamos haciendo es estamos automatizando todas esas condiciones. Y además, como todos somos dueños de ese smart contract, todos lo vemos, todos estamos de acuerdo. Entonces, cuando el sensor mande una señal de que la temperatura ha excedido la temperatura estándar del contenedor, automáticamente se va a registrar en el smart contract y va a lanzar una acción que va a decir reducir el precio un 20%. Además, luego encima el carguero llega tarde a puerto y lo detectamos o por el GPS o porque también la aduana, el control de aduanas está también metido dentro de este blockchain y firma la transacción cuando llegan las naranjas. Pues todo eso se va a reflejar en este smart contract que, finalizada la operación, va a lanzar una orden del banco del importador al exportador para que pague la cantidad que se acordó menos un 40%. Y aquí no va a haber disputas ni entre comprador ni vendedor ni nadie, porque es que estaba escrito en el smart contract y esa ejecución de ese smart contract en todos nuestros nodos va a ser la misma y va a dar el mismo resultado. Entonces, no hay forma de que... Dime. Pero puedes trucar, por ejemplo. Los sensores, claro, efectivamente. Tienes toda la razón del mundo. Trucarías los sensores, pero este ejemplo es para enseñaros el potencial de los smart contracts. Entonces, cuando decimos un carguero, aquí podemos decir música o cualquier otra cosa, o votos, o lo que queramos. Entonces, es verdad que puedes trucar los sensores, pero bueno, ahí tendrías que hacer auditorías de los sensores. Tendrías que hacer muestreo y cada X tiempo mandar a una auditora que comprobara que no los han trampeado. Pero bueno, ¿entendéis cómo podrían funcionar el potencial que tienen los smart contracts? Aquí podéis meter lo que os dé la gana con un smart contract. Puede ser desde videojuegos hasta lo que decíamos, música, votaciones, aquí se puede programar de todo. Y esto es donde está el potencial mayor del blockchain, es lo que estamos utilizando las empresas. No estamos utilizando el Bitcoin, no estamos utilizando los tokens. Las empresas es jugando con Ethereum, cogiendo el Ethereum público, tocando un par de cositas y desplegando nuestras propias redes, pero esto ya se está, digamos, profesionalizando. Entonces, por ejemplo, JP Morgan cogió Ethereum, lo versionó y sacó una red llamada Quorum, que es la red, por ejemplo, que se utiliza, el protocolo que se utiliza en la red de Alastria, porque tenemos ya en España, somos pioneros, la primera red nacional de blockchain, que está en pruebas, pero ya hay una primera red nacional de blockchain y lo que utiliza es el software que JP Morgan versionó a partir de Ethereum. Luego otros han seguido sacando sus propios protocolos que no tienen nada que ver con Ethereum, como por ejemplo la Fundación Linux, que ha desarrollado otro protocolo que se llama Fabric. Y en Fabric no hay moneditas, no hay bitcoins, no hay tokens, es simplemente una red de
de smart contracts, que en el caso de Fabry se llaman chaincode, que aquí luego ya cada uno le pone los nombres que quiere, pero lo que se guardan son estos programitas, y aquí puedes programar flujos de trabajo o incluso podrías crear versiones digitales del dinero que ya existe, tokenizar, que es lo que se llama. La palabra tokenizar es representar en el blockchain activos que son reales. Por ejemplo, puedes tokenizar el dinero que hay en las cuentas bancarias, lo representas en el blockchain y luego ya jugamos con ese dinero en otra dimensión. Eso os voy a enseñar luego un diagrama. ¿Tenéis alguna duda de los smart contracts? Vale, bueno, un poquito así por encima de las criptomonedas antes de pasar a la parte de uso empresarial. Existen 2.000 criptomonedas, más de 2.000 y creciendo. Claro, cuando oís de esto es una burbuja, pues ya no es solo una burbuja por el precio al que llegó el Bitcoin, el Ethereum, fueron las más destacables. Es que no fue solo un tema de precios, es que sale una moneda para cualquier uso, la moneda para pagar en los videojuegos las vidas que te compras, la moneda para pagar industrias oscuras que os podéis imaginar. Hay una peseta coin, un Pepe coin, o sea, aquí hay 2.000, claro, esto es una burbuja, estas pues no van a sobrevivir todas. Entendemos que Bitcoin, si ya lleva 9 años, pues seguirá existiendo de la forma que la conocemos o con las variaciones que tengan que hacer al algoritmo de consenso. Bueno, pues ahí tenéis un pantallazo de CoinMarketCap, que si coinmarketcap.com es donde está el listado de todas las criptomonedas que existen, con los precios actualizados, o sea, es la referencia. Toman los precios de las diferentes casas de cambio y hacen una media. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con criptomonedas en el banco y los bancos con los que tenemos relación tampoco. Primero, que nuestros departamentos de riesgos legales, como no lo entienden y su bonus está en evitar riesgos y peligros, pues ellos donde ganan el dinero es en pararnos cualquier cosa que pueda parecer arriesgada. Entonces, nosotros no trabajamos con eso. Luego, aparte, no tenemos forma de explicárselo al Banco de España. ¿Cómo registras las criptomonedas en tus libros contables también? O sea, hay una serie de challenges y de problemas de vacío legal que hacen que los bancos no estemos trabajando con criptomonedas. Algunos, pues tipo de estos neobancos como Revolut, sí que te ofrecen servicio de venta y compra y venta de criptomonedas. Algún otro pequeñito así de estos de Europa, tipo Fidelity, pero son bancos pequeños y, bueno, y que se están arriesgando más. O sea, un Santander, por ejemplo, no puede meterse en eso. O sea, pensad que somos una entidad regulada, que tenemos una licencia bancaria y que al mínimo error que cometamos nos quedamos sin licencia, y la licencia cuesta mucho dinero. Bueno, y aquí tenéis un gráfico para que veáis por qué se empezó a hablar tanto de la burbuja el año pasado. Pues mirad la capitalización hasta dónde alcanzó, 612 billion. Ahora estamos creo que estábamos en 200 algo, ¿no? Lo vimos en la slide anterior, 200. Más o menos, pues 600 billion, esto es una cantidad muy importante, claro, empezaron a ponerse los ojos de todo el mundo en esto. Luego empezó, bueno, en finales de 2017, todo ese miedo de esto fluctúa mucho, empezó a salir en prensa, lo empezaron a criticar y se metió el tortazo que se ha metido, que ahora, bueno, pues, por ejemplo, el Bitcoin que estaba en 10.000 euros y ahora está en 4.000, o, bueno, pues aquí hay gente también que ha perdido una buena oportunidad de haber vendido. Pero bueno, esto es a modo chascarrillo, pues a alguno le interesa invertir, que sepa estas cosas cómo funcionan. Y luego lo que os decía, ¿de dónde guardas tus Bitcoins? Pues se distinguen lo que son hot wallets y cold wallets. Hot wallets es porque están conectados a Internet. Pues puede ser una aplicación móvil, como aquí tenéis un ejemplo de una que se llama Jax, es una app móvil que guarda tu clave privada y tu clave pública. Claro, esto está conectado a Internet, no nos olvidemos, es una app. Entonces, hombre, pues tienes más probabilidades de que te lo puedan robar. Aplicaciones también más seguras que otras, ¿no? Pero es vulnerable al robo. También puedes dejar tus bitcoins, tus criptomonedas dentro de la casa de cambio. La casa de cambio, aparte de hacerte el cambio, te funciona como si fuera un banco en el que guardas ahí tus criptomonedas y puedes enviar, recibir, pagar y lo que te dé la gana. Y luego hay una cosa que se llaman cold wallets. Cold wallets, o sea, carteras frías. Estas no están conectadas a Internet. Es lo que vimos antes. Tú te generas una llave privada y una pública con el algoritmo. Nosotros hemos usado una página web que visteis antes, ¿no? Que
pero eso puede ser un programita en tu ordenador que no está conectado a Internet. Entonces tú te generas esas claves, te envías ahí tus fondos, imprimes tu llave pública privada, que muchas veces es un QR, se representa también un QR, porque las apps, estas que veis aquí, pueden funcionar con el te envío dinero, escaneas el QR, pásamelo, tal. Y esto te lo metes en tu caja fuerte. Y luego también hay unos dispositivos que han salido últimamente que se llaman Ledgers. Bueno, puede ser marca Ledger, hay otra que se llama Trezor, que parece un USB. Entonces tú en ese USB tienes tus claves, o sea, no es que estén ahí tus bitcoins están en el registro común, ¿no? Pero lo que están ahí son tus claves y eso tú te lo guardas y el día que quieres enviar o recibir bitcoins, bueno, mejor dicho, enviar, porque recibir te los envían a tu llave pública y ahí queda registrado en el sistema. Cuando quieres enviar a alguien, este pinchito USB lo conectas en tu ordenador, metes una clave que es de 8 dígitos, ya no es la clave privada está dentro de ese USB y lo utilizas y envías. ¿Qué pasa? Que esto es súper seguro, pero si tienes un apuro y quieres mandar dinero, quieres mandar tokens, bitcoins, tienes que irte a la caja fuerte donde lo has guardado, sacarlo, conectarlo al ordenador, mientras que si tienes una app de este tipo o lo tienes en una casa de cambio, pues es logarte con un usuario y una contraseña y envías lo que te dé la gana. Entonces estos son los dos métodos para almacenar criptomonedas que hay. Uno es más parecido a una cuenta corriente en la que usas para gastar, ¿no?, diariamente, y otra es más como una cuenta de ahorro que es más segura y donde dejarías ahí lo gordo. ¿Vale? Bueno, esto para lo que sepáis, para que si alguno quiere invertir algún día o comprar, dime. Y a los bancos tradicionales, ¿por qué no les interesa hacer esa función de, o sea, de recibir depósitos de... No, sí, a ver, nos interesaría, pero es que como... Eso no es arriesgado, ¿no? Custodiar criptomonedas. Bueno, no es... nos lo hemos planteado también, o sea, no custodiar criptomonedas, sino custodiar las claves de la gente, hacer el custodio de las claves, de tus llaves privadas públicas, porque tú piensas que nosotros, los servidores que tenemos están súper protegidos, entonces, ¿qué mejor sitio para guardar? Igual que guardamos tu clave del banco, guardar tu clave, y sí que se ha planteado, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando vas a la gente de riesgos o a la gente de legal a plantearle estas cosas, tienes que pasar 80 comités, te ponen pegas por todas partes y al final alguien que te dice no, sin justificártelo. Entonces todavía están todos los bancos mirando unos a otros a ver si lo hace el otro, a ver qué dice el Banco de España. ¿Sabes? No hay nadie que haya cogido y se haya envalentonado, lo haya hecho y luego ya esto se haya de alguna forma hecho una cosa común. O sea, todavía da miedo. O sea, tú dices dentro de un banco, criptomoneda, y ya es como todos al suelo. A lo mejor uno pequeño le interesaría, ¿no? A uno pequeño, si tiene unos buenos sistemas, servidores bien protegidos, sí. Pues yo no descarto que lo empiecen, o sea, a mí me parece un negocio que podríamos dar los bancos y yo lo he mirado, pero tú explícaselo, o sea, imaginaos que le tengo que dar esta sesión a todos los de riesgos, de legal, del banco. Y además lo primero que va a decir es criptomoneda, los chinos, tal, no lo entienden. O sea, todavía esto no está tan maduro, no es tan común. O sea, la gente ha empezado a escuchar blockchain hace un año, aunque lleva desde el 2008-2009, pero ese es un negocio perfecto. O sea, ahí has estado muy rápido porque lo hemos estado pensando y mirando. Dentro de innovación, pero innovación podemos pensar todas las ideas locas que queramos, aunque los de legal luego nos las paren. Y es un servicio además porque yo, por ejemplo, pagaría. A mí que me guarden que me custodien mis claves privadas, fenomenal. Ya ni la caja fuerte, que es el lugar más seguro que donde ya guardo mis ahorros, ¿no? Mi nómina, donde llega mi nómina. CoinMarketCap, que es la web en la que os enseñé, de la que salieron esos precios, lo que hace es que coge las casas de cambio que existen y saca los precios que hay. Entonces, depende de la casa de cambio que quiera meter ese par dólar, Bitcoin, o yo qué sé, yen, Bitcoin, que lo quiera meter dentro de su sistema. Si no, pues no va a haber mercado. O sea, al final depende de las casas de cambio principalmente. ¿Vale? Vale, pues, ¿alguna duda de Bitcoin, los smart contracts, la parte pública, tal? No. Bueno, si no, yo os doy mi dato de contacto por si os queda ahí alguna duda y se os queda ahí atascado, aunque en Google se encuentra últimamente todo. Bueno, aplicaciones de blockchain en la empresa. A ver. Bueno, esto ya os he ido un poco contándoos que no nos interesan en las empresas las redes públicas, como el del Bitcoin, el Ethereum, etc. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que son completamente abiertas, que se pueden meter los chinos, que se puede meter quien quiera como participante.
Por otro lado, todos los datos son públicos. Nos hemos metido en un explorador de bloques, hemos visto las transacciones, los bloques, el hash de ese bloque, cuántos bitcoins se estaban transaccionando dentro, y luego además tienen su propia criptomoneda, su propio bitcoin, su token, que no nos interesa ni a los bancos ni a las empresas en general. Entonces, ¿qué nos interesan? ¿Las redes privadas o las permisionadas? Una red privada, por ejemplo, es la que haríamos todos los bancos de Santander para compartir información o para hacer pagos entre nosotros, y sería solo del Santander, y nadie tendría ni por qué saber ni que existe, privada. Una red permisionada es una red en la que es pública en alguna forma, porque tú puedes optar a unirte, pero es privada en la parte en que tienes que pedir permiso para poder acceder. O sea, es privada porque se decide quién puede acceder y quién no, y eso sería, por ejemplo, la red de Alastria, la red que el CEU es parte de la red. Efectivamente, CEU tuvimos el primer nodo junto con ICADE, los dos Eso primeros es. nodos universitarios. Pues esa es una red que es permisionada en la que cualquier empresa se puede unir, pero le tenemos que dar permiso a las que ya estamos dentro para unirse. Entonces esas son las redes que nos interesan a las empresas, las privadas y las permisionadas. Suelen ser operadas pues, por consorcios, por organizaciones. Una red privada del Santander es operada por el Santander. O sea, ya no esto es completamente abierto, descentralizado, esto ya es un poquito más centralizado, ¿no? O operadas por consorcios, por ejemplo, la Alastria, pues por la propia asociación de Alastria, es la que pone las reglas del juego, por así decirlo. Son además bases de datos que son privadas, no son completamente abiertas, porque no nos interesa por un tema de competencia que el BBV vea lo que el Santander está haciendo con Caixa, por ejemplo. Eso no, hay que ocultarlo, eso se cifra para que solo lo veamos nosotros, y además no compartimos todos los datos con todos, los compartimos, por ejemplo, tenemos lo que se llaman canales, tenemos un canal con el BBV, otro canal con Caixa, entonces los dos tenemos la misma fuente de información, la compartimos entre nosotros, es como si tuvieras varias bases de datos todas juntas, por así decirlo. Y entonces la información es confidencial, y luego podemos tener un token o no, pero en general no necesitamos de un token. Si estamos haciendo transferencias internacionales, lo que tenemos es el euro en el blockchain, no tenemos el Bitcoin. Y luego si estamos haciendo un workflow, un proceso, pues ahí no necesitamos monedita ni necesitamos nada, solo llevar la trazabilidad de todas las acciones que se han hecho en ese proceso. ¿Y eso ya existe, digamos, la relación de Santander con BBVA a través de blockchain, de información, que no es algo que No, todavía sea no. auditada ni nada? No tenemos ningún proyecto con ellos, o sea, tenemos proyectos con otros, para cosas, o sea, con BBVA en concreto tenemos... No, por ejemplo, BBVA o cualquier banco. Ah, bueno, no, sí, se está usando. O sea, todavía son pilotos, ¿eh? Y hay alguno que otro ya saliendo a producción. Ahora os cuento luego ejemplos al final, ¿vale? De cositas que se están haciendo. Vale, bueno, dentro de cómo usamos las empresas el blockchain hay una cosa que se llama tokenización que es esencial. Esencial cuando queremos traducir lo que son activos, pues el dinero, los valores, los bonos, y lo queremos traducir al mundo blockchain, se llama tokenizar. Tenemos una amiga, María, en común, que hace una comparación muy graciosa del proceso de tokenizar. Dice que esto de tokenizar es como la película Avatar, que tú tienes tu cuerpo humano, lo metes en esa cápsula, ¿no? Y se te replica tu cuerpo en el otro mundo, y tu cuerpo humano, que solo puede pues, andar, saltar y tal, luego en el mundo Avatar, pues puede dar todo tipo de piruetas, tiene otro color, tal. Bueno, pues esto es algo parecido. O sea, los activos reales se quedan donde están, los representamos en el mundo blockchain, y ahí en el blockchain podemos hacer con ellos lo que queramos. Los podemos dividir, los podemos partir, los podemos intercambiar instantáneamente, les podemos poner condiciones, comportamiento, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos un esquema de cómo tokenizaríamos dinero, en este caso, por ejemplo. Entonces, en el sistema bancario tú tienes un registro, una base de datos con todas las cuentas de los clientes. Cada una de estas celdas es la cuenta de cada uno de vosotros que tiene un saldo. Imaginaros que tenemos un sistema de pagos instantáneos que utiliza blockchain y que si queréis usarlos podéis dar de alta y podéis daros de alta y decir pues, cuánta cantidad queréis enviar, ¿no? Por este sistema de pagos instantáneos en blockchain. Ese dinero que queréis enviar, lo que vamos a hacer nosotros en el banco sería meterlo en una cosa que se llama cuenta Omnibus. Una cuenta Omnibus es como una macrocuenta donde se juntan los fondos de todo el mundo. Ya no es una cuenta para cada uno, es una cuenta con el dinero de todos. ¿Qué pasa? Que cuando vuestro dinero entra en esa cuenta Omnibus, tenemos un sistemita, un programita que está escuchando lo que pasa, los movimientos que se hacen entre cuentas bancarias, y se da cuenta
de que María quiere tokenizar su dinero para hacer una transferencia instantánea. Y este tokenizador, esta piececita que tenemos dentro del banco que está escuchando las transacciones que se hacen a esa cuenta Omnibus, lo que hace es que replica en un smart contract, que ya sabéis lo que es un smart contract, que sería un criptobanco, replica ese dinero que se ha movido a la cuenta Omnibus en una cuenta cripto, cuenta para María. Entonces, todo el dinero de toda la gente que vaya a hacer transacciones con el blockchain se va a meter en el banco en una única cuenta, pero luego va a estar segregada en el criptobanco. El criptobanco sí que va a tener, María tiene 5, Pepe tiene 3, aunque luego el dinero real esté aquí todo unido. Entonces, una vez que tienes el dinero representado en el blockchain, bloqueado físicamente en la cuenta esta bancaria, tú ya en el blockchain puedes hacer con él lo que quieras, puedes hacer micropagos, que los micropagos, por ejemplo, es una cosa que ahora no existe. Esto de, por ejemplo, leo una noticia y pago 2 céntimos por la noticia, no podemos ahora. Lo que hacemos es que tenemos que suscribir, porque los micropagos son muy caros. Es como los pagos con tarjeta que os dicen, no se puede pagar menos de 5 euros, porque luego la comisión es de 1, exagerando, y entonces pues es que el pago con tarjeta no sale rentable. Entonces, una vez que ese dinero está tokenizado, pues con él puedes hacer, por ejemplo, micropagos, le puedes poner comportamiento, que a vencimiento de tal contrato se pague, o sea, se le puede meter programación. Y quedan aquí todos segregados. Lo bueno es que este dinero, o sea, la diferencia que tiene con las criptomonedas, mejor dicho, es que este dinero que está tokenizado tiene un respaldo real en el banco. No es como el Bitcoin, que detrás del Bitcoin, ¿qué hay? No hay dinero, no hay oro, no hay nada, y lo que hay es pues que nos gusta, ¿no? Y que tiene el valor que nosotros le damos. En el dinero tokenizado sí que habría un respaldo dentro del banco. Lo mismo podríamos hacer con acciones. Las acciones las podríamos representar en el blockchain, los bonos, cualquier tipo de activo, ya no solo bancario, las canciones, todo se puede tokenizar, ¿vale? Cualquier tipo de activo. Y esto es una de las cosas que más se usa dentro de los proyectos que tienen las empresas, la parte de tokenizar activos y luego la parte de los flujos de trabajo, de los workflows, de los procesos. Son principalmente los proyectos que se están haciendo. Y bueno, ya hay multitud de casos de usos para el blockchain. Por ejemplo, el de la identidad. El de la identidad, además, es efectivamente, porque luego a partir de la identidad puedes construir un montón de cosas encima. La identidad es uno de los primeros casos de uso que se está viendo en esta red de Alastria, de la cual CEU sois miembros. La identidad que se llama soberana, Self-Sovereign Identity, es la identidad en la que el dueño sois vosotros, es cada una de las personas. Imaginaros que vuestra identidad digital vosotros podríais decidir con quién la compartís, con quién dejáis de compartirla, o sea, por cuánto tiempo la compartís, qué atributos de vuestra identidad queréis compartir, que no queréis el DNI completo, igual solo es necesario vuestra fecha de nacimiento, pero no de dónde habéis nacido. Vosotros podríais controlar qué compartís de vuestra identidad y con quién. Ejemplo, vais a alquilar un coche. Las compañías de alquiler de coches solo necesitan saber que sois mayores de 21 años o de 26, no sé cuál es el límite, pero no necesitan vuestra fecha de nacimiento. Vosotros podríais compartir simplemente que sois mayores de edad y que eso estuviera atestado por una entidad, pues como, pues yo qué sé, por el gobierno. O sea, aquí imaginaros un blockchain en el que hay ciertas entidades que son las que, digamos, que emiten certificados diciendo que vosotros sois quien sois, que os habéis sacado el carnet de conducir, que habéis estudiado en el CEU, que tenéis este título o el otro. Todo puede quedar guardado en esa identidad digital vuestra y vosotros vais a aplicar a un trabajo y podéis decidir qué compartís de esa identidad, que tenéis este título o no lo tenéis. Y eso es la identidad self-sovereign que se dice. Y se está ya empezando a construir, bueno, hay prototipos en blockchain. Ya sobre esa identidad digital podéis hacer un montón de cosas, como por ejemplo las votaciones. Y una vez que ya se sabe quién sois digitalmente, además vosotros firmáis con vuestras claves, pues ya se pueden meter las votaciones en el blockchain. Eso está muy bien porque tú puedes gestionarlas al momento, puedes saber al momento los votos, puedes hacer el recuento. Dime. Esto va como al contrario o sea, iría en contra de aquellas empresas que, por ejemplo, su método de financiación es conseguir información y luego venderla. Es como un camino hacia la privacidad. Tú tendrías que darles acceso a tu información. Igual tú puedes cobrar por ella. Claro, o sea que tú puedes monetizar tu información. Bueno, esto todavía le queda camino, pero esto es este es el objetivo, a donde se quiere ir. Que tú seas dueño de tu propia identidad y tú decidas quién la usa.
y puedas controlar, es como ir abriendo y cerrando puertas, ¿no? Aquí sí, o poniendo tics, con este sí comparto, con este no. Entonces, bueno, esa sería como una base pues, para, por ejemplo, pues, las votaciones. Ya no tendríamos los fraudes que hay ahora. Historial académico, de eso también podemos hablar de unos cuantos títulos inventados que hay por ahí. Imaginaos que estuviera en el blockchain, que fuera la universidad quien te lo certifica, inmutable. Eso también se está trabajando en ello. Quizá vosotros seréis los primeros que lo tengáis. Ya tenemos pruebas ahora mismo. Luego, bueno, pues el registro de la propiedad, se puede registrar cualquier tipo de activos. Ay, perdona, ¿qué ibas a...? Se registran actualmente los diamantes, por ejemplo, que es muy interesante para las aseguradoras, para que no te timen de que es el diamante que tú decías. O sea, hay ciertas propiedades del diamante se pueden grabar en el blockchain. Música y medios, lo que comentábamos antes, de que las canciones tuvieran un smart contract que según se oyen va el dinero directamente al autor de la canción. Y luego pues también hemos comentado, por ejemplo, los micropagos, pero aquí hay multitud de casos de uso. Se está viendo mucho, por ejemplo, pues caso de las naranjas, ¿no? En las cadenas estas de suministro, en la importación, exportación, también en el origen de los alimentos para certificar desde qué granja vienen, que venga todo registrado. Pero bueno, ejemplo, esto es real, el ejemplo de recarga de coches eléctricos se está utilizando en Alemania. Empezó una empresa que se llama Innogy a hacerlo, y sobre la red de Ethereum. Aquí la gracia es que lo que están haciendo es que tokenizan la energía, decíamos que se puede tokenizar casi de todo, tokenizan la energía y tokenizan el dinero. Entonces, tú puedes poner a disposición de otros usuarios, de conductores que tienen coche eléctrico, puedes poner a disposición la energía de tu casa. Entonces tú, por ejemplo, delante de tu chalet te pones una estación de carga y la puedes alquilar a los usuarios de coches, de vehículos eléctricos, pues que anden en la cercanía. Entonces estas personas tienen una aplicación, ven dónde están las estaciones más cercanas, ellos con su wallet de dinero tokenizado te pagan, consumen tu energía, tú ganas dinero por estar alquilando la energía que no estás consumiendo. Y esto ya se está haciendo, y hay como 1000 y pico estaciones de carga en Alemania usando este servicio. Es una democratización también de la energía, ¿no? Un poco estilo uberización de las estaciones de carga. Tú en tu propia aplicación eres tu propio nodo de Ethereum, el medidor es otro nodo, los bancos tienen un nodo y todos compartimos el mismo smart contract que rige todo este funcionamiento. Pero bueno, hasta aquí la parte grabable.